bueno, la noticia acaba de sacudir todas las redacciones. Sí, ha sido un impacto total. Y de forma casi instantánea ha vuelto a abrir una brecha profundísima en la sociedad. Antonio Tejero ha muerto a los 93 años. Ujú. Y resulta increíble observar cómo 45 años después de haber puesto en jaque a la democracia española, la sola mención de su nombre sigue generando una fractura monumental. Una polémica que estalla de verdad en cuestión de segundos, nada más empezar a hablar del tema. Es que es una figura que levanta pasiones, ¿eh? Y muchísimo dolor también. Exacto. Si uno revisa la pila de documentos, artículos y las reacciones que tenemos hoy sobre la mesa, la división es absoluta, es casi visceral. Por un lado, los textos reflejan la visión de un sector para el cual fue, estricta y llanamente, un golpista. Claro. Un hombre que intentó quebrar por la fuerza el proceso democrático y devolver al país a los años más oscuros de la dictadura. Sin embargo, y esto es lo que hace que el debate arda de esta manera hoy, las fuentes también recogen que para otros fue un hombre que actuó guiado por sus principios. Por lo que él consideraba el honor militar, sí. Eso es una figura que polariza al máximo. Su muerte nos demuestra que esta es una herida histórica que, lejos de estar cerrada, sigue escociendo muchísimo. Y precisamente porque nos adentramos en un terreno que es innegablemente complejo y que todavía genera tanta fricción en la calle, creo que es vital contextualizar nuestra postura antes de avanzar. Al leer todo este material, quiero dejar claro rotundamente que nuestro objetivo aquí no es tomar ningún partido político. Ni de un lado ni del otro, por supuesto. Exactamente. Ni de un lado del espectro ni del otro. Mi labor en este análisis y el enfoque de este espacio es transmitir de manera estrictamente imparcial los hechos históricos, las ideas y las múltiples perspectivas que reflejan las fuentes que estamos manejando, sin respaldar ninguna ideología. Vamos a desgranar esto, porque el material que tenemos es oro puro para entender no solo a la figura, sino a todo un país. El objetivo de nuestra inmersión de hoy es analizar una serie de documentos fascinantes que repasan la trayectoria vital de Tejero. Poniendo la lupa, por supuesto, en esa fatídica noche del 23 de febrero de 1981, pero sobre todo queremos ir más allá de lo evidente, adentrarnos en las consecuencias de un acto que dejó una cicatriz imborrable. Porque, a ver, todos los que nos escuchan conocen de sobra la imagen del Congreso. La foto en blanco y negro, claro. Empecemos por la persona detrás del tricornio, antes de convertirse en el epicentro del seísmo. Me parece el punto de partida ideal. Según la biografía que detallan nuestras fuentes, Antonio Tejero Molina nace en Málaga en 1932 e ingresa muy joven en la Guardia Civil. Estamos hablando de alguien cuya vida adulta y su visión del mundo se moldearon de principio a fin en la España franquista. Si conectamos esto con el panorama general de la época, empezamos a encajar las primeras piezas del puzzle. No podemos entender a Tejero sin entender el ecosistema en el que creció profesionalmente. Toda su estructura mental se forjó bajo unos valores innegociables para él. La unidad nacional y el orden militar. Exacto. Una unidad nacional monolítica y un orden militar estrictísimo. Los expedientes que recogen las fuentes lo describen como un hombre tremendamente disciplinado, muy de cuartel, con unos esquemas de pensamiento extremadamente rígidos. Y aquí surge el cortocircuito monumental. Cuando muere Franco. Cuando muere el dictador y España arranca la transición hacia la democracia. Tejero no percibe ese proceso como un avance social o una modernización natural del país. Desde su prisma, y esto es clave, lo ve como una amenaza existencial. Él está íntimamente convencido de que la transición está debilitando a España. Claro, y ahí es donde los textos mencionan un concepto que para él era una línea roja absoluta: el estado de las autonomías. Para la mentalidad de alguien como Tejero, descentralizar el país no era política, era literalmente la destrucción de la patria. Totalmente. No era un verso libre, no era un individuo aislado que una mañana se levantó con una idea descabellada. El texto es muy claro, no era el único que pensaba así en aquel momento. Esa es una de las claves fundamentales para entender el clima de tensión insoportable que se vivía. A veces tendemos a caricaturizar a los personajes históricos como si fueran los malos de una película que operan en un vacío. Como si no hubiera un contexto detrás. Exacto. Pero la realidad documental nos muestra que existía una fractura estructural tremenda dentro del propio Estado. Había sectores importantes dentro de las Fuerzas Armadas que compartían ese diagnóstico catastrofista. Recordemos el contexto que nos marcan los archivos. Había un ruido de sables constante. Operaciones previas, ¿no? Sí, la Operación Galaxia, en la que el propio Tejero ya había participado.
una crisis económica galopante y, sobre todo, una ola de atentados terroristas continuos que sumían a los militares en un estado de indignación permanente. Menudo panorama. Es decir, el caldo de cultivo era inflamable, ¿no? Lo siguiente. Tejero era la punta de lanza más visible de un malestar profundo que tenía bastantes simpatizantes. Entender esta tensión no justifica sus actos en absoluto, pero ayuda a comprender cómo las cosas escalaron hasta ese punto de ruptura. Sin ese contexto, el asalto parece suicida. Con él, se entiende como la explosión de una olla a presión. Y esa explosión nos lleva directamente a la fecha que paralizó a todo un país. El 23 de febrero. Es el Congreso de los Diputados. Se está votando a viva voz la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Un momento de máxima expectación política. Y de repente, eos disparos. Tejero irrumpe con los guardias civiles armados y suelta la histórica frase que recoge el documento: «Quieto todo el mundo». Una frase que se quedó grabada a fuego. Los diputados al suelo, las cámaras grabando en directo, todo un país conteniendo la respiración. Pero lo que me vuela la cabeza de los documentos no es esa imagen del hemiciclo, es lo que relatan sobre el pánico ciego que se desató en la calle, un intento de golpe retransmitido en directo por la radio. Lo fascinante de este punto es precisamente el inmenso impacto psicológico, la parálisis a nivel nacional. Las crónicas de la época describen cómo, durante horas interminables, hubo una incertidumbre total. Nadie sabía qué iba a pasar. Y el terror no venía solo de Madrid. Fuera del Congreso, la situación era de un dramatismo tremendo. Los textos señalan lo de Valencia, donde el teniente general Milans del Bosch había sacado los tanques a las calles. Madre mía, es que imaginemos encender la radio y escuchar marchas militares, o asomarse a la ventana y ver carros de combate. Eso multiplicaba la sensación de que el golpe estaba triunfando. Los documentos recogen testimonios de ciudadanos quemando carnés de partidos políticos, destruyendo libros. Había un miedo real y palpable en las redacciones de los periódicos a volver atrás, a la dictadura. Fue una noche que marcó un antes y un después. Una noche de transistores pegados a la oreja. Y las horas pasan, cae la noche y llegamos a la transición temporal hacia la resolución, la 1:14 de la madrugada. El rey Juan Carlos I aparece en las pantallas de televisión. Pero hay un detalle visual en el que los textos hacen muchísimo hincapié. Aparece vestido con uniforme militar. Y no cualquier uniforme, sino el de capitán general de los ejércitos. Es uno de los actos de comunicación no verbal más potentes de nuestra historia reciente. No se dirige al país como jefe de Estado civil, sino a los militares sublevados desde la cúspide de la cadena de mando. ¿Y qué desglosa exactamente el texto sobre ese mensaje? El texto marca 3 claves decisivas. Primero, defensa explícita de la Constitución. Segundo, rechazo absoluto y frontal al golpe de Estado. Y tercero, y esto fue lo que desactivó todo, exige obediencia inmediata al orden democrático, a todos los mandos militares. Pero leyendo esto me pregunto, ¿por qué tardó tanto? Desde la tarde hasta la 1 de la madrugada y un abismo de tiempo en medio de un golpe. Es una excelente pregunta. Los documentos apuntan a la complejidad logística y política de esas horas en Zarzuela. Hubo horas de llamadas frenéticas a las distintas capitanías generales para asegurarse de quién era leal, además de asegurar que el equipo de televisión pública llegara a Palacio sin ser interceptado. O sea, no era solo encender una cámara. Para nada. Pero una vez que se emite, el documento es categórico. Fue el golpe de gracia. Les corta el oxígeno por completo. En el momento en que el rey desautoriza la asonada, la cadena de mando de los golpistas salta por los aires. Tejero se ve completamente aislado en el Congreso. Y al día siguiente, no le queda otra que rendirse. El país respiró, sí, pero algo había cambiado para siempre. Se perdió la inocencia sobre la robustez de la democracia. Y esto nos lleva a las consecuencias. En el año 1983 es condenado por rebelión militar a 30 años de prisión. De los cuales cumple unos 15 saliendo en 1996. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. 15 años privado de libertad es muchísimo tiempo. Uno pensaría que hay margen para un cambio de postura. Pero, según la fuente, Tejero nunca mostró un arrepentimiento claro. Exactamente lo contrario a lo esperable. Los registros subrayan que nunca renegó de las convicciones que lo empujaron a dar el golpe. Mantuvo su sistema de creencias totalmente blindado. 15 años entre rejas y sale con la misma mentalidad. Una resistencia ideológica total. Su vida posterior transcurrió lejos de los focos, principalmente en Málaga, aunque con apariciones ocasionales marcadas por declaraciones muy polémicas y críticas feroces al Estado autonómico. Se convirtió en un símbolo incómodo del pasado.
Su imagen en blanco y negro en el Congreso quedó como un instante congelado en la memoria colectiva, mientras España se modernizaba a toda velocidad. Él se quedó anclado en aquel 1981. Un instante congelado en el tiempo. Y ese salto nos trae al presente, a su fallecimiento a los 93 años. Pero fíjate en la coincidencia temporal que resalta el texto. Su muerte ocurre justo cuando se están desclasificando documentos secretos relacionados con la trama del 23 de febrero. Esto plantea una pregunta crucial. Llevamos décadas con una narrativa establecida, pero los propios historiadores se preguntan, ¿qué sabían realmente las altas esferas? ¿Quién estuvo detrás? ¿Fue un acto aislado de unos pocos militares ultras o parte de algo mayor diseñado en despachos? La famosa trama civil o el elefante blanco. Precisamente, su muerte no borra el debate histórico, sino que lo reactiva de golpe. Vuelve a poner el foco sobre las zonas oscuras de la historia oficial. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para quienes nos escuchan hoy? Siguiendo el texto, el 23 de febrero no fue solo un golpe fallido, fue una auténtica prueba de fuego para la democracia española. Sirve como recordatorio de lo sumamente frágil que puede ser un sistema democrático, un tema que resuena de forma muy universal hoy en día. Y si me permites una reflexión final, construida sobre este material, ahora que los protagonistas directos de aquella noche van desapareciendo, llevándose sus secretos, y al mismo tiempo nuevos documentos confidenciales salen a la luz, cabe preguntarse, ¿estamos a punto de descubrir que la historia del 23 de febrero, que se ha contado durante 4 décadas, está incompleta? Tela. Es muy probable que las verdaderas piezas del rompecabezas apenas comiencen a encajar ahora, precisamente cuando el silencio de los implicados es definitivo. ¡Qué barbaridad de reflexión! Te deja pensando en todo lo que damos por sentado. Ha sido un análisis intenso y agradecemos de corazón a toda la audiencia por acompañarnos en esta inmersión histórica. Antes de irnos, de forma muy sutil les diré que si quieren seguir descubriendo con nosotros estos momentos que en cuestión de segundos cambian el rumbo de un país, suscribirse al canal es la mejor manera de no perdérselo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.